Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor y hoy estudiaremos el último tema que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor y la muerte que existe sobre la tierra. Habíamos hablado de cómo surgió, pero también hoy tendremos que hablar de cómo Dios resolvería esto. ¿Cómo resolvería el problema del sufrimiento y de la muerte? Debemos entender que la razón por la cual hoy la humanidad sufre la decadencia, la degradación, es porque nuestros primeros padres usaron irresponsablemente la libertad del libre albedrío y decidieron darle la espalda a Dios y así quebrantar las órdenes de Dios, quebrantar las leyes de Dios. Y al haber quebrantado las leyes de Dios nos hicimos culpables. Y la justicia nos demanda el pago, y el pago es la muerte eterna. Y Dios decidió pagar por el hombre. O sea, Dios se metió en nuestro problema, que no era de Él, pero nos amaba tanto que no nos dejaría solos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el príncipe de las huestes celestiales, la segunda persona de la deidad, Jesucristo, se encarnó para poder ser nuestro garante, nuestro sustituto y quien pagara la condenación de la justicia, que la justicia de Dios demandaba. Y de que Jesús se encarnó, que lo hizo voluntariamente, comenzó a sufrir desde que nació hasta que murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús era bebé, el enemigo a través del rey Herodes le buscó para matarle. Y muchos niños murieron por causa de Herodes. Pero el plan era destruir a Jesús. Y el enemigo desde siempre comenzó a buscar al Señor, desde pequeño, buscándole. Pero el Señor seguía avanzando en el propósito de salvar a la raza humana, exactamente el que se dejara salvar. Hay un verso muy interesante en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 46, hablando de donde Jesús vivía. Dice: ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque Jesús vivió en una ciudad proverbial, una ciudad perversa. Y el que lo hiciera nos da una esperanza, porque el Dios del cielo que se encarnaba venía para vivir en este mundo, en medio de la miseria, en medio del pecado, para traernos esperanza y podernos sacar de allí. Jesús, que siendo puro, tuvo que vivir en este mundo perverso. Él soportó eso por amor a los seres humanos. Y en su edad adulta, ya en su ministerio, tenía enemigos por todas partes. Y lo más triste es que lo perseguían los religiosos de su tiempo. Lo perseguía el sumo sacerdote, lo perseguían los fariseos, quienes en muchas oportunidades usaban la ignorancia de la gente para perseguir a Jesús. En los evangelios escuchamos que hubo oportunidades en que quisieron asesinar a Jesús, en otras que quisieron apedrear a Jesús. Y Jesús soportaba todo esto con el propósito de podernos salvar. Él vino para salvar al mundo. Dice allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 37, hablando de lo que Jesús quería hacer por la humanidad, pero ya no se dejaba, sino que buscaba la forma de destruirlo. Y él dice allí, en ese verso, dice: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Aquí se sintetizaba el amor de Dios y cómo el ser humano buscando la forma de destruir a su Salvador. Imagínate el sufrimiento de Jesús desde pequeño, perseguido, odiado por a quienes Él había venido a salvar. De pronto hay un padre, alguna madre que me está escuchando, que tiene un hijo o una hija que es desleal, que es desagradecida, que es descomedida, que es infiel. Y ese padre, esa madre sigue amando a este hijo, pero el hijo lo rechaza. Bueno, esto es una vislumbre de lo que Dios, de que Jesucristo podía sentir por cómo la humanidad le despreciaba. Había venido a salvar un pueblo, para que este pueblo fuera un instrumento de salvar a otros. Pero ese pueblo mismo estaba buscando la forma de destruirlo, de asesinarlo. Pero Jesús había aceptado ese crisol voluntariamente. Desde antes de la fundación del mundo, ya se había decidido que Jesús se encarnaría para poder salvar al hombre, para poder pagar su deuda. Cuando Jesús se acercaba a los últimos días de su ministerio, nos habla la historia del Getsemaní. Jesús va con sus discípulos, eso lo encontramos allí en Marcos 14, también en Lucas 22. Jesús dice, estaba, hablando de, por ejemplo, de Marcos 14, 34, Jesús le dice a sus discípulos en esa noche del Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte, mi alma está triste. Y Jesús en ese Getsemaní, Él clama, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, pasa de mí esta circunstancia, pero no como yo quiero, sino como tú. Mejor hágase tu voluntad. ¿Por qué Jesús comienza a angustiarse? La razón de que Él comienza a angustiarse, hermanos, es porque Dios comienza a depositar en Jesucristo el pecado de todos los seres humanos, tus pecados y mis pecados. Y cuando Él se comienza a angustiar por eso es porque comienza a sentir lo que es estar separado de Dios. Que los seres humanos, por vivir en pecado, no somos capaces de discernir lo que implica estar separados de Dios, que implica la degradación y a la larga la muerte eterna. Pero Jesús comenzó a experimentar eso. Y era tanta su angustia, la angustia de seguir recibiendo toda la carga del pecado de la humanidad, tanto la pasada como la presente de ese momento, como la del futuro que somos tú y yo. Dice allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 44, que Jesús comenzó a sudar lágrimas de sangre. ¿Sabes qué es eso? Sudar sangre. Jesús comenzó a experimentar lo que los humanos experimentarán un día frente al juicio de Dios, cuando descubran que están irremediablemente perdidos, porque han desperdiciado, porque hemos botado todo el sacrificio que Dios hizo para salvarnos, hermanos. Dice la Escritura en Apocalipsis que cuando Jesús aparezca por segunda vez, muchos le dirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos y los oculten de la vista de aquel. Pero los oculten porque están sintiendo lo que es estar separados de Dios, lo que es estar eternamente perdidos. Ese era el sufrimiento que Jesús estaba experimentando. También dice el Apocalipsis que aquel día, cuando toda la humanidad se vea por primera y última vez, los fieles de Dios en la Nueva Jerusalén, aquellos que despreciaron el amor de Dios, aquellos que despreciaron el que Jesús muriera por ellos como el Cordero que quita el pecado del mundo, allí se verán, pero
entonces descenderá fuego del cielo, hermanos, y allí los humanos podrán experimentar lo que implica perderse eternamente. Ese sufrimiento es el que Jesús estaba experimentando en el Getsemaní y que lo experimentaría pocos días después en el Calvario. Cuando Jesús ya estuvo en la cruz, que había sido despreciado por la gente, que había sido mal informado por las autoridades religiosas frente a Pilato. Pero ahora Jesús había sido lacerado, había sido colocado una corona de espinas. Ese es un dolor que nosotros no podemos captar. Pero eso no era lo que más lo hacía sufrir. Lo que lo hacía sufrir era la carga del pecado, porque Jesús allí habría de morir por todos los seres humanos que han vivido sobre la tierra. Y él sentía eso. Cuando él en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque siente la separación de la humanidad con Dios. Lo que hace el pecado, ahí Jesús lo experimentó. Hermanos, eso era lo que le angustiaba. Eso fue lo que realmente le mató nuestros pecados. Cuando nosotros podemos ver y vislumbrar esto que Jesús le ocurrió en el Getsemaní, ahí en la cruz del Calvario, una entrega voluntaria para poder pagar nuestra deuda de pecado. Tal vez allí nosotros comencemos a sentir que le hemos fallado a Dios. Y si eso ocurre, hermano, entonces comenzará a nacer en nosotros el reconocimiento de lo que hemos hecho. Pedir perdón por las veces que despreciamos a Dios, por las veces que le dimos la espalda y vivimos una vida de pecado. Allí, en ese momento, cuando yo puedo vislumbrar hacia Jesús, entonces podré comenzar a experimentar el poder de la gracia salvadora de Jesús. Dice el apóstol Pablo allí en el libro de los Romanos, el capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte y Jesús murió por mí la muerte eterna, murió por mí, por mi pecado que me produce la muerte. Pero aparte de que Jesús murió por mí, por mis pecados, entonces ahora Jesús me da la vida eterna. Y eso es lo que dice aquí Pablo. Pero la dádiva de Dios, mira, esa es la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios que es inmerecida, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús decidió venir voluntariamente para sufrir por el ser humano, para pagar la deuda de mi pecado, que yo nunca podré pagarla. Cuando yo puedo captar lo que Jesús hizo por mí en el Getsemaní, en el Calvario, cuando eso es una realidad para mi vida, entonces yo decidiré sacrificarme por el Señor, decidiré hacer todo por el Señor, decidiré abandonar mi vida que no ha sido correctamente como Dios quería. Entonces si el Señor ya que lo ha hecho todo, yo digo, bueno, Señor, así toma mi vida. Señor, seré fiel en mis diezmos y mis ofrendas para que la misión siga adelante. Señor, iré donde tú me llames. Señor, seré un instrumento para que otros te conozcan.
Señor, dejaré que vivas en mi vida para que tu vida se refleje en mí y me hagas un instrumento para que otros te conozcan. Solo a la luz del Getsemaní y a la luz de la cruz en el Calvario, por la obra del Espíritu, mi vida podrá cambiar. No importa cuántos años tenga en la iglesia, necesito encontrarme con Jesús en su Getsemaní y en su Calvario, porque solo allí podré tener una vislumbre de lo terrible del pecado, de la separación que el pecado ha hecho con mi Padre Celestial y del precio que el cielo tuvo que pagar para que yo pueda ser perdonado, para que yo pueda ser libre del pecado, para que yo pueda tener vida eterna. Eso es lo que Cristo hizo, morir en el Calvario. Querido amigo y hermano, te invito a que vayamos y veamos a Jesús en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. Allí nuestro corazón necesita ser quebrantado. Allí la obra del Espíritu Santo tiene que experimentarse en mi vida para que yo deje de ser un cristiano nominal, que muchas veces lo he sido, para ser el cristiano que Jesús quiere que yo sea, que Jesús quiere que tú seas. La vida eterna costó la muerte del Dios encarnado. Y Dios aceptó ese sacrificio por amor a la raza humana, por amor por ti y por mí. Vamos a orar. Querido Jesús, aquí estamos para pedirte perdón, para rogarte que impresiones nuestros corazones con la obra de tu Santo Espíritu, para vislumbrar el precio que pagaste en la cruz y en el Getsemaní, para que te entreguemos nuestras vidas sin limitaciones, para que así te entreguemos también todo, Señor, y entonces tú puedas vivir en nosotros, para que nosotros seamos instrumentos de bendición, para que otros te conozcan. Gracias, Señor Jesús, por venir a pagar mi deuda en la cruz. Señor, que yo también decida sacrificarme por ti, porque tú lo has hecho todo. En tus méritos, querido Jesús. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.